Muy bien, hola, estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció tu práctica de ejercicios de dirección de vectores? Espero que te haya gustado y te hayas divertido bastante. Vamos a continuar ahora con la segunda característica principal de los vectores, que es la fuerza. La fuerza del vector se refiere a lo siguiente. Tú ya ahorita en el ejercicio lo que te diste cuenta es que si tú marcas un nodo inicial y un nodo final, la computadora automáticamente te va a trazar el vector de esta manera, recta. Pero tú habrás visto que hay figuras que no tienen todos sus contornos rectos, sino que son curvos. Bueno, un vector curvo tiene la misma construcción. Tú vas a marcar un nodo inicial y vas a marcar un nodo final, pero le vas a pedir que la fuerza sea curva. Estos dos vectores son exactamente iguales en el sentido de que están construidos de la misma manera. Tienen dos nodos y un vector. La diferencia está, y va a estar siempre, en la información que le das tú al ancla, al nodo, a estos puntitos rojos, que son las anclas de los nodos. Ya lo aprendimos bien ahora, espero. Toda la información acerca de esa fuerza, vean cómo la fuerza, estamos aquí en este tema, la fuerza. La fuerza del vector aquí es completamente recta y aquí es curva. Toda esa información, como te decía, viene aquí en el nodo. ¿Cómo se las vas a dar? Bueno, es bastante sencillo. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú tomas la plumilla, llegas y das clic y sueltas, en ese instante se marca el nodo y ya entiende la computadora que ese nodo tiene que ser recto. Vas al segundo nodo, das clic y sueltas y te indica y entiende la computadora otra vez que ese nodo tiene que ser también recto y entonces une los dos puntos de manera recta y sólida, digámoslo así. Pero si tú por el contrario llegas al primer nodo con tu herramienta de plumilla, das un clic y sin soltar arrastras, lo que va a pasar es que, y sueltas, vas a ver que a la hora que tú arrastras, en este caso lo que voy a hacer es clic y arrastro hacia arriba. ¿Por qué arrastro hacia arriba? Es importante porque tú tienes que saber ya hacia qué dirección quieres que salga disparada la curva, hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo doy el clic y arrastro hacia arriba y entonces con eso va a salir una palanca de control que es la que le indica la fuerza y la dirección de la curva y la fuerza de la curva, es decir, qué tan curva quiero que sea. Como estamos hablando de figuras geométricas y de geometría y coordenadas, siempre las palancas van a ir en pareja, es decir, son simétricas. Vamos a tener una palanca hacia arriba y otra hacia abajo. Estas palanquitas que salen en este nodo tienen estos puntitos que en conjunto les llamamos manejadores o palancas de control. Estos manejadores o palancas de control, voy a escribir aquí el nombre, como les llamamos. En inglés te va a decir así, que es un manejador, una palanca de control. Bueno, estas palancas, en la medida en la que tú, cuando inicias a trazar el vector, das el clic, arrastras y sueltas, eso le va a indicar al vector qué tan pronunciada quieres la curva, el dibujo de la curva. Si yo aquí presiono, o sea, cuando lo voy a trazar, doy clic y arrastro muchísimo, entonces lo que va a hacer es que me va a sacar una curvotota, así, con una gran pendiente. Si yo, al contrario, voy a borrar para que no nos confundamos. Si yo aquí al contrario, lo que hago es que doy un clic, mantengo presionado y arrastro poquito hacia arriba, poquito y suelto, lo que va a hacer es que la palanca va a ser muy corta y entonces la curva va a salir súper cortita, o sea, en el ángulo. ¿Ok? Ahora, tú no vas a ver que se dibuja la curva cuando das el primer clic. Digamos que se queda invisible porque está esperando el segundo clic. Entonces yo
tú vas a llegar, llego, das clic, arrastras y sueltas, no va a pasar nada, se va a ver así solamente el puntito. Cuando das el segundo clic, y en este caso yo voy a, como quiero que sea curva completamente, también doy el segundo clic y arrastro, pero ahora voy a arrastrar hacia abajo. ¿Por qué lo hice así? Ah, bueno, en el primero doy clic y arrastro hacia arriba el mouse y suelto, para que entienda el manejador que va a salir que quiero que dibuje hacia arriba la curva. Y cuando voy al segundo nodo y doy clic y arrastro hacia abajo, es para indicarle que quiero que ahí caiga hacia abajo la curva. Y además que la siguiente curva que nazca hacia abajo. Lo vamos a ver en el video práctico ahora. Pero bueno, cuando tú haces esto, lo que va a hacer entonces la computadora es hacer esta curva. Y así de sencillo es controlar la fuerza. Es sencillo en la medida en que agarras práctica. Vas a ir practicando tú y te vas a dar cuenta que si jalas muy poquito sale una curva muy chiquita. Si jalo muchísimo sale una curva mucho más prolongada. Y además la distancia que le dé yo entre los nodos, por ejemplo, si yo pusiera un nodo aquí curvo y arrastro hacia arriba, y acá lo pongo el otro y arrastro hacia abajo muchísimo, también aquí se van a trazar las palancas, entonces lo que me va a hacer es una curva como de este estilo. ¿Okay? Eso, insisto, con la práctica ya, ahí no hay de otra, tienes que aprender, es como cualquier otra actividad donde intervienen tu control de las manos, las dimensiones, las fuerzas. Con la práctica vas a aprender a cuándo tienes que jalar mucho, cuándo tienes que jalar poco, cuándo tienes que corregir. Ahora, ¿cómo se maneja esto también? ¿Cómo se corrigen y se manejan las palancas de control? Una vez más, se va a manejar con la flecha blanca. Con la flecha blanca voy a borrar aquí para que no te confundas. Cuando tú tengas tus nodos curvos y tus manejadores, tenemos aquí el vector. Estos manejadores, con la flecha blanca, ya quedamos que es la herramienta de selección directa, tú te acercas a este manejador, ya que está dibujado tu vector, lo tomas y puedes arrastrar. Entonces, si tú arrastras hacia abajo, por ejemplo, este manejador, entonces tu vector se va a curvear hacia abajo. Si tú lo mueves lo giras hacia acá, entonces tu vector se va a curvear hacia arriba. Y estas se van a estar moviendo en simetría. Ya vamos a verlo más adelante en el video práctico. Esta sería la explicación entonces del concepto de la fuerza. Voy a aprovechar ahorita para explicarte la posición y las propiedades, porque esas son mucho más sencillas de entender y ya con todo lo que vimos lo vas a entender más fácilmente. Recuerda todas tus dudas que tengas, primero intenta practicarlo en tu computadora y después mándame un mensajito en el Face o en el propio video puedes comentar. De preferencia yo digo en el Facebook, porque es mucho más rápido. Y si no, el correo electrónico también. Recuerda mi correo electrónico es maestro, todo junto, maestro Gerardo Paul @gmail.com. Bueno, ahora voy a la posición. La posición es la siguiente. Bueno, la característica de la posición. Ya vimos que tú puedes tener aquí un objeto. Voy a trazar este objeto. Recuerda que tengo que cerrar la figura para que trazar en este caso esta figura, que sería un triángulo. Cuando tengo yo este objeto, su posición aquí en el plano cartesiano es muy clara. Se encuentran estas coordenadas X y Y. Si yo quisiera mover este objeto pero completo, ya aprendimos que la dirección se puede mover tomando los nodos, pero muevo solo un nodo y muevo la dirección de los vectores que están agarrados a ese nodo. Pero en este caso, cuando tú quieres mover completamente un objeto, eso es cambiar la posición de los vectores. Puede ser que tú tengas un solo vector, que está así sencillito,
O ya una figura geométrica o una figura irregular menos, con muchos más vectores, con muchos más nodos. Es lo mismo en ambos casos. Tú quisieras mover este vector de esta posición, quizá más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda. Para eso lo que vas a hacer es utilizar la herramienta de selección normal. ¿Cuál es esa? La herramienta de selección flecha negra. La flecha negra, con esa flecha negra tú, para cambiar la posición de un vector, basta que te acerques al vector, lo toques, lo tomes, presionas el mouse, mantienes presionado y lo arrastras y ya lo puedes mover a cualquier lado. En el caso de una sola línea, te colocas encima de la línea y entonces vas a ver cómo se mueve todo completamente, tanto el vector como sus nodos, se va todo en conjunto el objeto. Recuerda, cuando damos un clic en un objeto es cuando nos referimos a seleccionar un objeto. Entonces, en este caso, tú puedes dar un clic, se selecciona y entonces luego lo tomas, lo arrastras y lo sueltas. Aquí en la posición, lo que quiero comentarte es algo interesante. Cada vez que tú seleccionas un objeto, el objeto van a aparecer unos puntos de control alrededor, que ya veremos, o ya vimos, mejor dicho, en el video. Y aquí, en el video anterior práctico, pero aparece un puntito azul al centro. De hecho, este está muy grande, es un puntito chiquitito. Ese punto está diseñado justo para mover el objeto, para cambiar la posición. Entonces, te acercas a ese objeto, lo tomas y ya lo puedes arrastrar. En el caso de los vectores, ese objeto lo vas a encontrar, ese puntito azul no lo vas a ver aquí generalmente, ni en la tipografía lo vas a ver aquí en un costado, y también en los vectores, si mal no recuerdo. Desde ahí lo puedes tomar, pero también si el objeto que dibujaste, en este caso este que está cerrado, lo rellenas de un color, entonces puedes tomar el objeto con tu flecha negra del relleno de donde está el color, como es sólido, lo puedes tomar y ya lo puedes mover y cambiar de posición. Esa es la posición. Y ya acabo de hablar también de las propiedades. Las propiedades de un vector, tú le puedes dar cuando es un vector, en este caso que varios vectores construyen una figura, tú puedes asignarle propiedades de color de relleno a la figura y de contorno. Tú puedes decidir el color del contorno, lo vamos a ver ahora en los videos. Después, si es solo una línea, un vector, también tú le puedes asignar, en este caso no le puedo asignar color de relleno porque no hay que rellene, pero sí le podría asignar color de contorno. Y además también le puedo asignar tanto a este como a este, a los dos, propiedades del grosor, de qué tan ancho, qué tan grueso es el trazo, el vector. Esa propiedad tú le puedes decir, incrementa el ancho, el grosor, y entonces te hace una línea mucho más gruesa. Esa propiedad en particular, nosotros la vamos a expresar el ancho, el grosor de una línea en una unidad de medida que se llaman puntos. Los puntos, o también PTS, los puntos es una unidad de medida que ya seguramente en sus clases de fundamentos del diseño 1 por ahí, espero que les hayan comentado que en un inicio, cuando era la formación editorial, el diseño editorial, se inventó la unidad de medida de los puntos, las picas, las líneas Agatha, etc. Bueno, muchas de estas unidades de medida fueron desapareciendo de uso, pero las que hemos conservado son los puntos para expresar el ancho, el grosor de una línea, y también los puntos para expresar el tamaño de la tipografía de las letras. Bueno, en el video vamos a ver también cómo le asignas estas propiedades de color de contorno y color de relleno. Hasta aquí sería la explicación conceptual teórica, la sesión teórica de las 4 características principales de un vector. Y ahora vamos a ver y a continuar con el video de práctica, la segunda parte. Y también veremos ya las actividades y ejercicios para que practiques esto y entregues. Recuerda, cualquier duda, por favor, estamos al pendiente para responderte vía Facebook, vía correo electrónico, vía plataforma. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima.